Este es el primer ejercicio porque yo creo que vamos a hacer más de uno hoy, porque bueno, pues son más o menos cortitos. La idea es familiarizarnos con la herramienta, me imagino, como ya la conocen, pues es nada más recordarla. Entonces ahí me piden crear un algoritmo para calcular el área y la circunferencia de un círculo. Decíamos que siempre, bueno, una vez que entendimos el enunciado, como es cortito y creo que es claro, puedo decir que ya lo entendimos. Si no, pues me dicen. Y entonces, después de entenderlo, vamos a definir los datos de entrada y de salida. Que serían, ¿cuáles? ¿Cuáles serían los datos de entrada y salida? ¿De salida o de entrada? De salida, área y circunferencia. ¿Y de entrada? ¿Pi sería un dato de entrada? No, es una constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el radio. ¿Es suficiente con el radio? A ver, voy a tratar de dibujar aquí un círculo. Se ve más o menos así, un círculo. Y vamos a poner por aquí el radio que viene siendo, pues es una línea que va del centro hacia cualquier parte de la periferia. ¿Cómo se llama qué viene siendo la circunferencia? Ahí me pasé un poquito, ¿verdad? ¿Qué viene siendo la circunferencia? El área, bueno, el área es lo que está dentro del círculo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, no sé, una moneda, el área viene siendo todo el metal. ¿Y cuál es la circunferencia? El perímetro es lo que está. Entonces, lo que está aquí como en naranja viene siendo la circunferencia. Y lo que está dentro, todos los cuadritos que están dentro, toda la superficie, el área y superficie es lo mismo. Entonces, bueno, este es el radio. Vamos a poner que este es el radio, ¿sí? Y pues creo que sí, necesitamos como dato de entrada el radio. Recordemos cómo se calcula el área de una circunferencia, perdón, un círculo. ¿Cómo se calcula? Pi por r al cuadrado. Vamos a poner por aquí, a ver si esto nos ayuda. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero es el área, ¿verdad? Entonces, este es el área. Muy bien. Pues esta la tenemos por aquí. Y pues vamos a ponerle, ¿y la circunferencia cómo se calcula? 2 por pi por radio, o lo que es lo mismo pi por diámetro, ¿verdad? Bueno, o sea, la circunferencia la voy a poner por aquí. La voy a poner con otra igual que esta. La circunferencia es igual a pi, bueno, en realidad está definido como pi por diámetro, ¿sí? Entonces sería pi por diámetro. Así es como, pero esto es igual a ¿qué? El diámetro viene siendo ¿qué? No. Pi, pi, R por 2, ¿no? Entonces, por eso alguien por ahí dijo, también es 2 por pi por el radio, ¿sí? O sea, esa es la circunferencia. Vamos a poner un poquito más grande esto. El área y la circunferencia. Bueno, aquí vemos que la circunferencia eh, puede obtenerse a través del diámetro o a través del radio. Pero lo que también, o como ahorita lo dijeron,
pues el radio es igual a 2 veces, perdón, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, si nada más nos fijáramos en la fórmula que dice pi por diámetro, podríamos pensar que los datos de entrada tienen que ser radio y diámetro, porque el radio me sirve para el área y el diámetro me sirve para la circunferencia. Pero como hay una relación entre el radio y el diámetro, entonces depende uno del otro y no pueden ser los dos datos de entrada. Voy a dibujar por aquí el diámetro, por ejemplo, este sería un diámetro. El diámetro, pues es una línea que va de un punto de la circunferencia a otro, pero que pasa por el centro, ¿verdad? Ese es el diámetro. Entonces, este sería el diámetro, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Pues nada más, ya tenemos el análisis, las fórmulas que vamos a utilizar. Ya lo único que nos falta, pues, es poner datos de prueba para tener resultados y poder comprobar. Entonces, vamos a decir, y este dato lo voy a inventar, que tenemos un radio de 15. Lo estoy inventando. A veces ya tenemos datos de prueba porque el mismo usuario nos lo proporciona, pero muchas veces nosotros tenemos que crear esos datos de prueba. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el área con ese dato? Si me ayudan, por favor. Sería pi, ¿cuánto vale pi? 3.1416 por ¿cuánto? ¿Qué valor de radio le puse? 15. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor, con esa operación? ¿706.86? Gracias. Ese es el área. ¿Sí? Entonces, para este dato de prueba, el área debe ser 706. Sí les voy a pedir que cuando ahí solicite su apoyo para las operaciones, que sí lo hagan varios, ¿sí? A veces nada más lo hace uno con muy buena voluntad y si por ahí tiene un error, pues no nos damos cuenta. Y luego, pues ya como tuvo un error, la siguiente vez ya no quiere. Entonces, que lo hagamos, aunque me diga solo uno el resultado, pero que alguien más, los demás, que verifiquemos si nos da lo mismo. Si hay algo diferente, pues me dicen. ¿Te da lo mismo? Ok, gracias. Sí, porque si no tenemos certeza en los datos de prueba, pues nuestro algoritmo no lo vamos a poder comprobar correctamente. Bueno, entonces vamos a checar aquí cuánto es la circunferencia. Sería 2 por pi. Es más, vamos a calcular el diámetro. ¿Cuál sería el diámetro? ¿Cómo calcularemos el diámetro? 15 por 2, ¿verdad? Es el doble, entonces esto me da 30. Entonces, la circunferencia, ¿cómo quedaría? Sería pi 3.1416 por 30. Son 2 veces el radio. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, ¿cuánto da eso, por favor? 248. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos nosotros aquí dos resultados con los que vamos a comprobar ya cuando hagamos el algoritmo, a ver, estos dos resultados, ¿no? Muy bien, vamos, ya tenemos el análisis. ¿Cuándo se considera que está completo? Cuando ya entendimos el problema, ¿qué vamos a hacer? Luego, ya tenemos definidos las variables de entrada, las variables de salida, datos de entrada, datos de salida, y también qué operaciones necesitamos y entonces vamos a acomodarlas ya en un algoritmo para luego poderlo probar y después convertir a un código de lenguaje de programación. Todavía no llegamos a eso. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a entrar a Flowgorit y empezamos. ¿Qué tipos de datos serían las variables? Reales, ¿verdad? Sería puro tipo real. ¿Cuántas variables son?
3, yo voy a usar 4, porque quiero usar el diámetro también. No porque me lo hayan pedido, sino porque aquí hacer énfasis que no siempre las variables son las puras de entrada y de salida. Pueden resultar y van a resultar muchas otras variables. Aquí, por eso voy a calcular el diámetro. Entonces voy a utilizar 4 variables, una de entrada, 2 de salida y otra que forma parte del proceso. Entonces sería de declaración de las variables, es radio, área, circunferencia, que es el diámetro, perdón, el perímetro, y el diámetro. Diámetro, ¿sí? Todas son de tipo real. Ok, entonces, luego, pues hay que pedir los datos de entrada, que en este caso es el puro radio. Entonces vamos a, el dato de entrada dijimos que va precedido siempre de una salida, de un mensaje. Entonces aquí le diríamos, radio del círculo, o si proporcione o algo así, proporcione el radio del círculo. Insisto, aquí sería un error definir el diámetro también como un dato de entrada, porque el diámetro depende del radio. No podemos tener datos de entrada que dependan unos de otros, porque entonces vamos a generar inconsistencias. ¿Qué tal si me dan un radio de 15 y un diámetro de 25? Pues no estamos hablando del mismo círculo. Bien, entonces ahora vamos a pedir el dato. Aquí no estamos, realmente no es la entrada, esta es una solicitud, es una salida de lo que vamos a pedir. Entonces, la entrada ahora sí sería la variable el radio. Y ahora vamos a empezar a hacer las operaciones. Por ejemplo, el área. El área dice que es pi por radio al cuadrado. Y aquí pues vamos a recordar cómo lo hace Flowbury. Fíjense como a la hora de estar utilizando las herramientas, pues siempre tenemos acceso a las ayudas, o si marca error, pues le cambiamos. ¿Cómo se eleva potencia? Pues creo que era así, y no. Que marcó error, no, creo que era así de esta otra forma. Y a veces no le damos mucha importancia a como que aprenderse ciertas cosas, pues prácticamente de memoria. Y eso, pues, se refleja en un examen, ¿no? En un examen no vamos a tener oportunidad de que, era no, me equivoqué, lo corrijo. Entonces sí es bueno, pues aprenderse ciertas cosas, no todo, ¿verdad? Pero sí ciertas cosas sí hay que irse. Por ejemplo, en este caso, vamos a requerir multiplicar, elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Flowbury? Con el circunflejo, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos en la ayuda, sí hay internet, bueno, yo sí tengo internet. Entonces aquí me dice que debe estar en los operadores, acá. Aquí está, por aquí debe estar el de potencia, ¿verdad? Es el del exponente. Entonces, bueno, ese ahorita lo pudimos consultar sin problema, pero no siempre lo vamos a poder consultar. Vamos a hacer una asignación, pues, que sería multiplicar. Nosotros acá en el algoritmo no vamos a poner los datos, vamos a poner las fórmulas. Nada más que aquí pues yo las puse a nivel geometría. Todas las variables las puse así en una sola letra como se usa en geometría. Pero pues nosotros ya sabemos que esta viene siendo el área y esta se viene siendo la circunferencia, la R es el radio. Entonces vamos a tomar esta fórmula pi por radio al cuadrado con nuestras variables. Entonces sería área, del lado izquierdo siempre va solo una variable en donde se va a quedar el resultado. Y luego ya sería pi. Pi le puedo poner 3.1416, pero todos los lenguajes traen pi porque es una constante universal muy utilizada en matemáticas. Entonces ya la trae. ¿Cómo se utiliza en Flowbury? Pues por aquí vienen las constantes. Me voy para acá y dice las constantes, y constante nada más hay 3. Es verdadero, falso y pi, de 2 maneras, pero entonces es más fácil manejarlo con la
palabra PI, que por lo tanto es reservada dentro del lenguaje. No puedo usar una variable que se llame pi o una constante. Entonces vamos a decirle pi, porque lo voy a poner como mayúscula para recordar que es una instrucción, es una constante del lenguaje, y el radio lo vamos a elevar al cuadrado con precisamente ese operador que es el circunflejo. Si no lo encuentran por ahí es el AS94. AS94, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Y pues ya, ahora voy a calcular el diámetro. Yo sé que la circunferencia la puedo calcular 2πr, pero ahorita voy a utilizar la variable diámetro. Entonces voy a calcular el diámetro. El diámetro no va a ser ni de entrada ni de salida. Diámetro va a ser el radio por 2, ¿verdad? Y ahora sí vamos a calcular la circunferencia, otra asignación. Circunferencia. Si ponemos un nombre de variable a la hora de declarar y luego otro a la hora de usar en la expresión, pues me va a marcar error. Tiene que ser la misma. Esta, como está un poco larga el nombre, pues hay que tener cuidado. ¿Cómo se calcula la circunferencia? Pi por diámetro. Entonces le pongo pi por diámetro. Voy a guardar de una vez el algoritmo. Bueno, va a ser FA 2024 0208 área círculo. Los problemas de geometría son muy, creo yo, muy ilustrativos. Por eso en los primeros algoritmos utilizo mucho figuras geométricas. Y bueno, ya que tenemos circunferencia, espero haberlo escrito bien. Acuérdense que el usuario no ve el algoritmo, nada más ve la consola y la interacción es a través de datos de entrada y datos de salida. Bueno, entonces aquí nos falta mostrar el resultado. Aunque aquí podemos decir, no, es que ya está en la variable área y en la variable circunferencia. Pues sí, pero el usuario no lo va a ver hasta que le demos una salida. Entonces le damos una salida, el área, esa es una cadena, y le vamos a concatenar con el ampersand, con el i, vamos a concatenar la variable área. Estamos pegando una cadena de caracteres con una variable de tipo doble o tipo real. Área y ahora la circunferencia. 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 Y bueno, vamos a probar esto. Voy a hacer visible la ventana de variables para ir viendo cómo se comportan las variables. Vamos a ejecutarlo. Al ejecutar, pues se va a abrir la consola, ¿verdad? La consola de ejecución. A ver, vamos a ver. Ahorita acomodo la consola por este lado. Lo ejecuto. Ahí está la consola. La voy a poner de este lado. Ahorita todas las variables están sin inicializar. Vemos que pues ninguna tiene un valor porque apenas me están pidiendo el radio. Y ya le digo aquí 15 porque con el 15 es con el que tenemos manera de comprobar. Y entonces ya se llenaron todo, el diámetro pues es el doble, el área, sí quedó igual, la circunferencia. El área sí me acuerdo, la circunferencia no me acuerdo. ¿Sí quedó? Ahí está. 94.248, ¿sí?
Siempre vamos a tener datos de prueba, aunque sea un grupo de datos de prueba. Deberían ser muchos, pero ahorita, bueno, a veces no hay tiempo aquí de estar haciendo tantas pruebas. Por eso es importante que lo que tengamos, lo que calculemos a mano como parte del análisis, pues sea confiable. Bueno, entonces ya quedó este. No sé si tengan alguna duda, pregunta, para hacer otro. Vamos a hacer otro. Entonces, bueno, este lo dejamos por aquí. Vamos a ampliar este y vamos a ver. Ah, pues aquí se ve. Se parece, ¿sí? Se parece. Porque habla de círculos y diámetro. Entonces, pues tenemos de referencia esta figura, ¿verdad? Ahí identificamos las líneas principales de la circunferencia del círculo. ¿Sí? ¿En qué cambia? Se parece mucho el enunciado. ¿En qué cambia? A ver, vamos a definir los datos de entrada y de salida. ¿Sí? Ahí está mucho de la clave de haber entendido el problema y hacer un buen análisis y después un diseño de algoritmo correcto. A ver, datos de entrada y de salida. Siempre es más fácil el dato de salida, los datos de salida. ¿Cuáles serían los datos de salida? El diámetro. ¿Por qué es más fácil? Porque es lo que nos pregunta. Entonces, este algoritmo debe calcular, el resultado que me debe dar es el diámetro. ¿Sí? El diámetro de un círculo. Acuérdense, el diámetro lleva acento en la A, pero pues en los nombres de variables no ponemos acentos. Sugerencia. Es lo único que me preguntan. Es el único resultado que vamos a dar. Y los datos de entrada, pues, el radio. A ver, lean bien el enunciado. Ahí el enunciado ahora sí nos está diciendo cuál es el dato de entrada. No siempre nos dice. Claro, nos lo dice de una manera indirecta. El área dice, dada el área. O sea, ¿qué quiere decir? Que me van a dar el área. O sea, va a ser un dato conocido. ¿Sí? Entonces, dato de entrada va a ser el área. Vean cómo se parece mucho, pero realmente lo que pide es lo contrario. Dice, dada el área de un círculo. O sea, cuando me dicen dado, proporción, es que el usuario me lo va a dar. Por lo tanto, se convierte en un dato de entrada. Diseña un algoritmo para determinar su diámetro. Fíjense que muchos libros, en esta parte, como que el enunciado los ponen de tal manera que prácticamente nos dicen cuáles son los datos de entrada y de salida. Y yo soy de la idea de, y por eso mis enunciados pues son como un poquito más naturales, creo yo, ¿verdad? Es mi criterio. Porque en la vida real los datos, los problemas no los plantean de esa manera. Nosotros tenemos que investigar mucho para saber qué es lo que el usuario me tiene que proporcionar y darle el resultado que está solicitando. Entonces, bueno, aquí hay que interpretar las palabras dada el área, quiere decir que me lo van a dar, entonces es un dato de entrada. Determine su diámetro, determinar es que lo voy a calcular, ese no se conoce, el algoritmo lo va a calcular. Bueno, entonces, ¿qué cambia aquí? ¿Qué fórmula voy a usar? ¿La del área? La del área. A ver, voy a usar la fórmula del área, ¿sí?
Pero de ahí voy a usar la del área porque la A la voy a conocer. Ya es un dato que no me preocupa, es una variable que el usuario me va a decir cuánto vale. Entonces, de aquí yo no puedo calcular directamente el diámetro. ¿Qué puedo calcular de aquí? Si ya conozco el área, las fórmulas en geometría y en física pues nos dicen cuál es el, digamos, el cálculo principal, en este caso el área, pero todo lo demás también se puede calcular, siempre y cuando hagamos un despeje. Entonces, si a mí me dan el radio, como pies constantes no me preocupa, ni se la tengo que pedir al usuario. Entonces, como si yo conociera el radio, pues puedo calcular el área. Pero si tengo el área, pues puedo calcular el radio. Nada más que, ¿qué tengo que hacer? Aquí está despejada el área. Es para calcular el área. Entonces lo que tengo que hacer es despejar la R. Y con el radio, que no es lo que me están pidiendo el radio. Me están pidiendo ¿qué? El diámetro. Pero bueno, con el radio puedo calcular el diámetro. Entonces, vamos a hacer aquí, ¿cómo se despejaría ahí? Hay que despejar la R, ¿sí? Porque la A sí la vamos a conocer. Entonces sería, pi pasaría dividiendo, ¿no? O sea, quedaría área sobre pi es igual a R cuadrada. Así quedaría, ¿no? A esta la vamos a poner ahí. Y entonces, ¿cómo despejaría la R? De ahí. Porque se trata de dejar solo el radio, no radio cuadrado. ¿Cómo cancelamos el cuadrado? Con raíz. Entonces quedaría R es igual a la raíz de A sobre pi. Así quedaría. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Así quedaría. Entonces, en nuestro caso, pues vamos ya que tenemos aquí datos de prueba del algoritmo anterior, podemos utilizar el resultado del área para ver si llegamos al mismo diámetro. Aquí, ¿cuánto vale el diámetro? En el ejercicio anterior, con los datos de prueba. Acá, ¿cuánto vale el diámetro acá? Con los datos de prueba. 30, porque el radio vale 15, pero el diámetro vale. Entonces, si yo le doy esta es la circunferencia. No, si le doy esta área, este es el área, si le doy esa área, el diámetro me tiene que dar 30, ¿no? Va a ser una manera de comprobar. A ver, entonces, pues vamos a empezar el algoritmo, ¿no? Ahora, bueno, una vez que yo tengo el radio, pues lo que voy a usar es este, ¿verdad? Que el diámetro es igual a 2R, o sea, te lo voy a usar. Así quedaría. A mí me van a dar el área. El área la voy a dividir entre pi y luego a eso le voy a obtener raíz cuadrada y luego eso va a ser el radio. Y el diámetro va a ser dos veces ese radio. Entonces, no estoy haciendo aquí operaciones porque ya tengo manera de comprobar con estos datos. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a hacer el algoritmo. Pues creo que vamos a hacerlo nuevo, uno nuevo. Y dice el análisis. Ahí está. ¿Cuántas variables voy a utilizar? Área, diámetro y ¿cuál otra? Radio. Entonces vamos a utilizar tres variables. Todas de tipo real. Vamos a declarar área, diámetro y radio. De tipo real. Luego, lo que voy a pedir es el área. ¿Sí?
Hago mucho énfasis en esto de entender bien el enunciado porque a veces lo medio leemos o pues dice de un círculo que piden siempre, pues el área y para el área necesito el radio y entonces pues invertimos los datos de entrada y salida. Todo depende de cómo está planteado el problema, ¿eh? Sí. Ok, entonces vamos a pedir el área, una salida que diga área del círculo y pues la variable que vamos a pedir es precisamente área. Vamos a guardar. Se va a llamar área círculo 2, ¿sí? Entonces, después de eso, lo que vamos a calcular es el radio. Lo vamos a calcular con esta fórmula. Ok, entonces, una asignación y vamos a calcular el radio. Radio es igual, según la fórmula que despejamos, dice, es la raíz cuadrada del área entre pi. ¿Sí? O sea que la raíz cuadrada se obtiene después de haber dividido el área entre pi. ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada en Flowgurit? Pues si no nos acordamos, ahorita sí podemos consultar. Por acá están las funciones internas y aquí vemos que raíz cuadrada es SQRT, ¿sí? Square root. Entonces nos vamos para acá y la que vamos a utilizar es precisamente esa función. Yo la estoy poniendo en mayúsculas. Acuérdense que Flowgurit no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Podemos ponerlo como sea. Pero yo, por ejemplo, las funciones las pongo en mayúsculas para indicar que son funciones. Si las pongo en minúsculas, de todo modo va a funcionar. Y aquí sería, dice el área, pero aquí, bueno, aquí dice A, pero nosotros sabemos que es área. Acá. Área, ¿entre cuánto? Entre pi. Pi es una constante. Y ese es el radio. Pero pues no me están pidiendo el radio, me están pidiendo el diámetro. Ese es el dato de salida. Así es que voy a calcular el diámetro. Diámetro es igual a 2 veces el radio. O radio por 2. Y después, pues lo que vamos a hacer es darle salida, ¿no? Entonces, le damos salida a el diámetro. La primera es una cadena, se concatena con una variable. A la hora de que se ejecuta, la cadena sale tal cual, sin las comillas, y la variable me muestra su contenido. Entonces vamos a aprovechar este ejemplo, ¿no? Le diríamos, voy a poner las variables, de variables, las voy a poner, así está bien, y luego vamos a ejecutar. Esta ejecución la voy a poner por acá. Bueno, el área del círculo, pues 706.86. ¿Sí? Y bueno, el diámetro no me dio exactamente 30. Esperamos que nos diera 30, ¿verdad? ¿Por qué no fue tan exacto? Pues porque seguramente a la hora de hacer esta operación, esto tiene muchos más decimales. Entre más decimales consideremos, pues va a ser más exacto. Y aquí nos damos cuenta, bueno, el área fue un dato de entrada, eso me lo dio el usuario, para este problema, ¿verdad? Para este fue un dato de salida, para este es un dato de entrada. Y calculamos el radio a través de un despeje de la fórmula y
Después calculamos el diámetro. Y ya lo que el usuario ve nada más es esto. Dice, si tu área del círculo es 706.86, el diámetro debe ser tanto. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? Alcanzamos a hacer otro, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora este que está aquí, que ya no tiene que ver con círculos. ¿Qué dice ahí? Diseñar un algoritmo para calcular el precio final de un producto a partir de su precio y un porcentaje de impuesto. Cuando nosotros vamos a comprar un producto, así en general, hay muchas excepciones, pero en general, pues a nosotros nos dan un precio final, ya como clientes, como consumidores finales. Pero si yo, por ejemplo, voy a comprar no sé, un pantalón y me dicen, pues 500 pesos, ¿sí? De esos 500 pesos, una parte es de impuesto. Pero a nosotros, bueno, antes se valía que nos engañaran, no que nos engañaran, sino que nos dijeran, vale 400 y luego ibas a pagar y luego pero masiva. Y hasta que ibas a pagar ya te dicen, y ya te salen 460 o 480. Se daba mucho eso antes. Entonces era como le llamaban publicidad engañosa. Te ponían un precio de oferta y luego con letras pequeñititas ponían masiva. Entonces ya a partir de cierto año se legisló que no fuera así, que si a ti te dicen te va a costar 500 pesos, es 500 pesos, ¿no? Ya es muy, muy raro, sí los he visto, pero es muy raro algo que diga más IVA, más impuesto. Bueno, entonces, ¿pero cómo se llegó a ese precio? Pues es lo que le cuesta al que me lo vende, ¿sí? Ya con su ganancia y todo, se le aplica el impuesto y eso es a lo que lo vende al público. Entonces, a ver, ¿cuáles serían los datos de entrada? Precio total y ¿qué más? A ver, díganme el dato y si es de entrada o si es de salida. A ver, entonces, díganme pues cuáles son los datos primero de salida. Siempre es más fácil los de salida. Precio final. Ahí dice, ¿sí? Precio final. Vamos a poner precio final. Vean cómo puse el nombre de la variable. Empezó con minúsculas, cada palabra nueva con mayúsculas. No se valen espacios porque esto ya es una variable. ¿Y los datos de entrada? Fíjense como aquí dice, a partir de su precio y un porcentaje de impuesto. Ahí sí me está diciendo cuáles son los datos de entrada. ¿A partir de qué lo vas a calcular? Entonces, a partir de su precio y un porcentaje, voy a poner la variable porcentaje así, impuesto. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo del pantalón. Un pantalón, ¿sí? Un pantalón, ¿qué precio tendría antes de impuesto? Vamos a suponer que valga 500 pesos, ¿sí? Bueno, no sé. Y ese es su precio, ¿sí? Precio. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Y cuánto se cobra de impuesto generalmente ahorita? ¿Qué porcentaje? El 16%. Entonces, 16% de impuestos, ¿sí? ¿Cuánto es el 16% de 500? ¿80 o cuánto? 500 por punto 16. ¿80? 80. Entonces, ¿cuál es el precio final? Pues la suma de los dos, ¿verdad? Ni modo que el impuesto me lo rebajen. El precio final es 580. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. Yo estoy poniendo datos de prueba, lo estoy inventando. ¿Es válido inventar datos de prueba?
pero que mejor que tuviéramos ya datos de prueba que el mismo usuario proporcione. Y eso sí es muy común, ¿eh? El usuario proporcione ya información que podamos comprobar. Bueno, entonces, ¿cuántas variables, los datos de entrada los voy a poner aquí? ¿Cómo los vamos a capturar? Serían 500 y en este caso sería el 16, ¿sí? Nada más el 16. Hay productos que se cobran más impuesto, como los de lujo, y los vicios se cobra más impuesto. Cerveza, vino, todo eso, tabaco, se cobra un impuesto más alto. Gran parte de lo que pagamos es impuesto. Los lujos también. Pero en la mercancía en general, pues es el 16. Pero aquí no me dice el porcentaje de impuesto, me dice un porcentaje de impuesto. Por eso es un dato de entrada. Bueno, vamos a, ¿qué tipo de datos serían? Pues también puros reales, porque puede tener decimales. Aunque los centavos no se manejen en la práctica, contablemente, fiscalmente sí se siguen manejando centavos. Se tiene que seguir manejando porque si no, no cuadran los balances y por muchas razones, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tratar de terminarlo. Va a ser nuevo, uno nuevo. Ya nos podemos ir un poquito más rápido. Sería el precio final, el porcentaje de impuesto. Y hay uno que no se ve y voy a llamar el importe de impuesto. Ese importe de impuesto, todos son de tipo real, viene siendo este. Bueno, voy a poner importe, impuesto, ¿sí? El importe de impuesto viene siendo ese. Vamos a ponerlo por aquí. Este es el importe del impuesto. El 80. El 500 me lo va a dar el usuario. El 16 también me lo va a dar el usuario. El 80 lo tengo que calcular yo. Y luego el precio final pues va a ser el precio más el importe de impuesto. ¿Sí? Entonces, el importe de impuesto, ¿cómo se calcula? Importe de impuesto es igual, fue la operación que les pedí que hicieran. Sería el precio por el porcentaje de impuesto, pero entre 100. Yo les dije multipliquen por punto 16, no por 16, para que ese 16 esté expresado en porcentaje, hay que convertirlo a decimal. En nuestro caso se multiplicó 500 por 16 y me dio 80. Entonces, esta es otra variable que voy a necesitar, importe de impuesto. No es de entrada, no es de salida. Bueno, vamos a pedir los dos datos. Sería una salida primero. Sería precio del producto. Y la entrada sería precio. Luego, otra salida. ¿Qué sería? Porcentaje de impuesto. Porcentaje de impuesto y esto va a ser un por impuesto. Hay que respetar las variables como se declararon. Si no, pues vamos a tener problemas. Ya tenemos los datos de entrada que en nuestro caso, en el ejemplo van a ser el 500 y el 16. Vamos a calcular el importe del impuesto pues con esta expresión, esta que está aquí. Entonces vamos a decirle una asignación. El importe de impuesto es igual al precio por lo que valga el precio por el porcentaje de impuesto entre 100. Este importe de impuesto no es dato de entrada ni es de salida, lo necesito para llegar al cálculo final. Y entonces ya el precio final pues vendría siendo la suma del precio más el importe de impuesto. No voy a sumar 500 más 16, sino el 500 más el 80. Y el 80 fue el resultado de multiplicar el 500 por el 16 entre 100. Entonces, vamos no he calculado el precio final.
otra asignación, sería precio final es el precio más el importe, no el porcentaje, el importe de impuesto. Cuando hablamos de importe, pues es el dinero, y en porcentaje, pues es así, es un porcentaje. Ok, entonces vamos a darle salida. Ya lo que me están pidiendo es el precio final y ya lo calculé, entonces ya le puedo dar salida. El precio final del producto es, concatenamos la variable precio final. Este le voy a llamar precio producto, ¿sí? Precio producto. El algoritmo no tiene los datos, tiene las puras variables y las expresiones con las variables. Cuando lo ejecutamos, entran en acción los datos. Entonces, vamos a mostrar la ventana de variables, vamos a ejecutar. Ahí están 4 variables. Precio del producto, le puse producto, bueno, ahí le cambio, 500. Ya la variable precio ya trae un 500. Porcentaje de impuesto, 16. Como lo hace muy rápido, pues esto lo va a llenar, pues casi. Y ahí está, ¿verdad? Aquí tenemos el importe de impuesto, que es 80. Es el importe del impuesto. No fue, el usuario no vio eso, porque ni se lo preguntamos, no fue dato de entrada, ni se lo mostramos, no fue dato de salida. Simplemente lo utilizamos para hacer el cálculo. Y ahí están, ¿verdad? Bueno, pues ahí le dejaríamos. Si tienen dudas, preguntas, me dicen, por favor. A ver, ahí. ¿Sí sale? Ahí está, ¿verdad? Bueno, decidimos mañana, pues. Los viernes también hay clases, ¿eh?